Vamos con uno de los conceptos nucleares en estadística, el concepto de desviación estándar. El cálculo a partir de una muestra, como siempre, de momento no nos hemos movido de un dominio de la función, de esta función que llamamos desviación estándar, porque es una función. Yo tengo n valores y tengo un número. Es lo que llamaríamos en matemáticas una función real de variable vectorial. Tengo en el dominio un vector y en el codominio tengo un número. Por tanto, aquí tengo n números y aquí tengo un número. ¿De acuerdo? Estoy dando un número a una combinación de n números, que es una muestra. Bien, el cálculo es, ya veréis, entenderéis enseguida. Yo tengo una muestra, cada valor, esto es un sumatorio, desde i igual a 1 hasta n, cada valor le resto la media del grupo. Esto es la media muestral. Por tanto, yo lo que estoy mirando es qué distancia hay desde cada valor a la media. Obviamente habrá valores por encima de la media y valores por debajo de la media. Pues, por lo tanto, estos serán positivos y negativos. Si ahora hiciera la suma sin hacer el cuadrado, estos se compensarían positivos y negativos por definición de media, y acabaríamos teniendo que la suma sería 0. Y siempre tendríamos una suma de 0. Pero haciendo el cuadrado no pasa esto. Y haciendo el cuadrado lo que hago es, de alguna manera, tener en cuenta, digamos, las distancias que hay, la dispersión que tengo, porque es una medida de dispersión la desviación estándar. Una medida del grado de dispersión que tengo en los valores de mi muestra respecto a la media. ¿Qué dispersión tengo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que haciendo la resta y después haciendo el cuadrado estoy midiendo cuán alejados están los valores de la media. Pensad, por ejemplo, si yo tengo valores de 1 y menos 1. La media es 0. ¿Veis? Yo los tengo menos 1, menos 0, menos 1, 1 más menos 0. ¿Vale? Si yo hiciera ahora la suma, tendría 1 y menos 1. 0 menos 1, o 1 menos 1 menos 0, menos 1. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Pero si hago el cuadrado, el menos 1 va a pasar a ser 1 y el 1 va a pasar a ser, seguirá siendo 1, hacer el cuadrado. Evito la compensación de positivos con negativos. Pero si en lugar de coger 1 y menos 1 cojo 2 y menos 2, la media sigue siendo 0 y ahora los tengo más dispersos, porque ahora es 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Vale? Tengo más dispersión que 1 al cuadrado y 1 al cuadrado, o 1 más 1, 2. ¿De acuerdo? Estoy cada vez, si tengo 10 y menos 10, los estoy dispersando, ¿veis? Respecto a su media, que sigue siendo 0. 10 y menos 10 siguen teniendo una media de 0, y ahora la dispersión es mucho más grande, porque la distancia de 10 y menos 10 a la media, que es 0, es más grande, y así sucesivamente. Por tanto, es una medida del grado de lo dispersos que están los valores respecto de la media. ¿De acuerdo? Hago el cuadrado y después hago un promedio, pero no respecto de n, sino respecto de n-1. No voy a explicaros el por qué este n-1. Tiene mejor calidad matemática, digamos. Tiene más capacidad de aproximarse al valor poblacional, que como siempre tendré un valor poblacional, lo hemos dicho. Hace ahora ya algún vídeo que no os cuento aquello de valor poblacional fijo pero desconocido, valor muestral conocido pero variable, pero ya insistiré, no os preocupéis que será lo que más diré a lo largo del curso, esta dualidad y esta reflexión fundamental que se tiene que hacer en un curso de estadística. Pues lo que se llama la desviación estándar corregida, que ya no es la que, como es la que utilizamos, ya no le llamamos corregida. Los softwares estadísticos calculan esta desviación estándar, que en realidad es la corregida. Pero es que
cuando decimos corregida parece que sea algo que está mal y que la corregimos, ¿no? Bueno, pues quiere decir que y la sin corregir no algo tiene de problemático. Y lo problemático que tiene es que esto es mejor pronosticador, sobre todo en tamaños de muestra pequeños, del valor poblacional, del valor, digamos, que desconocemos pero que es fijo y al que queremos aproximarnos. Hemos dicho que nos queremos aproximar, ¿no? a valores poblacionales, ¿no? Bueno, pues dividir por n-1 se demuestra matemáticamente que tiene mejor calidad aproximadora al valor poblacional que no dividiendo por n, que sería lo que parecería lógico, ya que estoy sumando n valores a la hora de hacer un promedio, dividir por n. Pues no, ¿de acuerdo? Esto lo veréis en algunas máquinas de calcular que os pondrán S sub n o sigma sub n y S sub n menos 1 o sigma sub n menos 1. Esto quiere decir la desviación estándar a secas y la corregida. La corregida es la que yo os pongo aquí porque es la que normalmente calculamos y la que calculan los softwares estadísticos, en la mayoría de softwares. Bien, dicho esto. Bueno, y después hacemos una raíz cuadrada para compensar este cuadrado de aquí, para devolver las cosas a la escala que teníamos. Bien, una cosa muy importante. Una cosa es la desviación estándar, que es equiparable a desviación típica, esto es lo mismo. Veréis a veces desviación estándar escrito y a veces desviación típica y son intercambiables, es lo mismo. Y otra cosa es el error estándar. El error estándar, yo me atrevería a decir que seguramente es el concepto uno de los conceptos más importantes de la estadística. Va a ser fundamental para nosotros para hacer este salto que os comento que es fundamental de lo mostral a lo poblacional, para poder decir cuán lejos o cuán cerca estamos del valor poblacional, ¿no? Para establecer un pronóstico razonable de lo poblacional a partir de lo mostral. Será fundamental el error estándar y lo veremos con mucho detalle a lo largo de este curso, pero más adelante. De momento vamos a trabajar con la desviación estándar. Esto en realidad es una desviación estándar, pero es una desviación estándar especial. Es la desviación estándar de un estadístico, pero no os digo más. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a quedar con la noción general de desviación estándar, que es la que medimos a variables como la creatinina, como la edad, como el SF36, ¿de acuerdo? Variables cuantitativas, que podrían ser dicotómicas también. La desviación estándar es una dispersión de cualquier tipo de variable, pero es verdad que la damos normalmente de las variables cuantitativas, lo veréis en los artículos, nunca lo damos de una variable dicotómica, la desviación estándar, pero la podríamos calcular también, obviamente. Bien, por lo tanto, de entrada una medida de dispersión de una variable. Y aquí, fijaros, esto es una muestra de 5 valores centrados en el 5. Esto diríamos que tiene una desviación estándar pequeña. Podríamos calcularla. Ahora no me interesa que aprendáis a calcular una desviación estándar. Quiero que lo tengáis, que la sepáis interpretar, que veáis lo que está haciendo, cómo se llega al número, cómo se llega al número, pero esto siempre lo haremos con un software estadístico y por lo tanto lo que nos interesa es interpretarlo, que esto sí que es fundamental en la desviación estándar, saberla interpretar y sobre todo saber cuándo es recomendable utilizarla y cuándo no. Aquí tengo una desviación estándar pequeña porque los valores están muy agrupados en torno a la media. Aquí veis que ya empiezan este 4 ha pasado a ser un 3, este 4,5 un 4, este 5,5 pasa a ser un 6, este 6 a un 7, el 5 sigue siendo el centro, más dispersión, ¿veis? Ahora, siendo el centro el 5, más dispersión, ¿veis? Se están yendo hacia los extremos, ¿veis? ¿De acuerdo? Más desviación estándar. Si ahora calculáramos la desviación estándar aquí, aquí y aquí, sería un valor pequeño, un valor un poco más grande y un valor bastante más grande. Y en cambio, para que veáis una caricatura, esto daría desviación estándar 0. ¿Vale?
desviación estándar 0. El símbolo más frecuente que veréis no es muy importante los signos, porque ya veis que en los artículos no suelen aparecer demasiados signos, pero bueno, S sub n es un símbolo típico de la desviación estándar. Yo aquí veis que he puesto de E. También veréis sigma sub n, porque la sigma, a pesar de ser un parámetro típico de la campana de Gauss, como allí coincide la sigma con la desviación estándar de aquella variable, pues muchas veces por abuso del lenguaje solemos ponerle sigma, sigma sub n a la desviación estándar muestral. O sea, veréis a veces sigma sub n. Y sigma a secas es el símbolo típico también de la desviación estándar poblacional, aquello que os decía. ¿De acuerdo? Aquí está. Aquí podríamos poner n-1 para... A veces en las máquinas de calcular veréis una tecla que pone S sub n y otra que pone S sub n-1 o sigma sub n -1. Son la desviación estándar y la corregida. Esto en los software ya no existe esta opción. Siempre te calculan la corregida por defecto. ¿De acuerdo? Porque, como os decía antes, la S corregida, que ya no le llamamos corregida porque es la que utilizamos, por lo tanto ya no vale la pena decir corregida, se aproxima, o sea, tiene más buena aproximación. Su variación, porque es variable, acordaos, es un valor variable, para cada muestra tendría una desviación estándar muestral diferente, pues giran más en torno al valor poblacional desconocido. O sea, sé que la variación gira en torno al valor. La variación, yo tengo este valor, pero tengo toda una serie de valores, pues todos ellos giran en torno al valor de sigma poblacional. Este valor fijo pero desconocido. Por lo tanto, ya sé una cosa importante, sé que la variación de este valor variable tiene como promedio, digamos, como le llamamos esperanza, ¿no? Y acordaos de distribuciones, ¿no? Lo poblacional siempre le llamamos esperanza, no media, ¿no? Bueno, pues gira en torno al valor de sigma. O sea, la esperanza de S sub n como variable que es sigma. Pero de la corregida. Y la de sin corregir tiene lo que llamamos un sesgo. Digamos, su esperanza no es exactamente sigma, está un poco sesgado hacia derecha o izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Es muy frecuente, ya lo hemos visto en algún artículo, cuando una variable cuantitativa la resumimos, poner la media más menos la desviación estándar. Pero aquí el gran problema de la desviación estándar es su interpretación. Porque claro, si a mí me ponen esto más menos esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpreto? Imaginaos estas tres situaciones. En un artículo me dice, la edad de los pacientes es 60 más menos 10. Siempre que veáis esto, veréis una explicación y si no la veis, se entiende esto que os digo ahora. Esto es la media y esto es la desviación estándar, que han calculado la muestra. ¿Vale? Si veis esto, 60 más menos 1, lo mismo. 60 más menos 80, lo mismo. Pero fijaros una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que vería esto, 60 más menos 10, y diría, bueno, pues esto, los valores van de entre 50 y 70. Porque más menos es una invitación a sumar y restar. Pues no quiere decir esto. No quiere decir esto. Y aquí no quiere decir que la muestra esté entre 59 años y 61. Aquí obviamente pasaríamos a una situación de sinsentido, porque me estaría diciendo que la muestra va de menos 20, si resto 80 a 60 resto 80, tengo menos 20. Y 60 más 80, 140. Menos 20 a 140. Bueno, parece que esto no se puede interpretar así. Y esto lo podría tener, Sería mala praxis, estadística, como ahora os explicaré. Pero lo podría tener, porque puede ser que una enfermedad tenga media 60 y desviación estándar
80 las edades de los pacientes. Puede ser perfectamente. Perfectamente. Una enfermedad, por ejemplo, muy típica de gente muy mayor, 70, 80 años, y de gente de 40, 50, 30 y pico, pero no de gente de 60. Tendríamos dos focos, los muy mayores y los bastante jóvenes, ¿no? La media me daría 60, a lo mejor. Pero la desviación estándar sería muy grande, porque hay mucha dispersión, ¿veis? Yo siempre hago la broma de las edades de las personas que llevan pañales por la calle, pues son los niños muy pequeños y la gente muy mayor. A lo mejor la media es 40 años. A lo mejor la media es 40 años. Y dices, hombre, la gente de 40 años no lleva pañales normalmente. Pero la media daría 40, yo pondría aquí 40. Y a lo mejor me daría 100 aquí. Porque hay mucha desviación estándar, porque tengo niños de un año, de medio año, de año y medio, pero hombres y mujeres de 80, 85, 90 años. ¿Veis? La media a lo mejor me daría 40 y la desviación estándar 100, no sé, mucho, mucho, porque hay mucha dispersión. ¿Veis cómo los valores están muy centrifugados hacia los lados? Muy importante. Entender esto es muy importante. Muy, muy, muy importante. Y además, como ahora os demostraré, hay problemas. Hay gente que incluso en estos artículos que he seleccionado, que son de buenas revistas, hay gente que no lo hace bien. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo tenemos que visualizar esta representación tan importante? Bueno, mirad, si a mí me escriben esto, o si yo escribo esto en un artículo, en un estudio, es porque he comprobado que la variable cuantitativa que estoy estudiando es suficientemente normal. Suficientemente normal. Importantísimo. Sabemos de este curso, vimos en la campana de Gauss, que en una campana de Gauss la media más una desviación estándar, la media menos una desviación estándar, de aquí a aquí tenemos aproximadamente un 68,5% en una campana de Gauss. Y en una campana de Gauss la media menos 2 desviaciones estándar, menos 2 sigmas, la media más 2 sigmas, tenemos un 95. En realidad, si os acordáis, era la media menos una 96 sigmas, la media más una 96 sigmas, exactamente tenemos un 95%. ¿De acuerdo? Esto es importante. Por lo tanto, fijaros, si la media, si a mí me escriben esto, yo confío que hay suficiente normalidad. O sea que puedo interpretar que la variable que me están dando, por ejemplo la edad, se distribuye de forma suficientemente normal. Y ahora precisaremos lo que quiere decir suficientemente normal. Lo que quiere decir es que si yo cojo aquí el 60 y le sumo y le resto 10, tengo aproximadamente un 68,5%. Y si le sumo dos veces, una 96, pero para hacerlo más fácil de manejar, dos veces sigma, tengo un 95%. Por lo tanto, si a mí me dicen esto y me lo escriben así, yo tengo confianza de que hay normalidad y cojo, por ejemplo, de 50 a 70 años, el 68% de la muestra. El 2 veces 10, 20. 40, 60 menos 20, 40, 60 más 20, 80. De 40 a 80, el 95%. Si yo tengo esto, de 58, 60 menos 2 veces 1, 2. 58 a 62 tengo el 95%. Obviamente, aquí esto no lo puedo hacer, porque 2 veces 80, o una vez 80, ya, va de menos 20 a 140, no tiene sentido. No hay gente de 140 años. ¿De acuerdo? No tiene sentido, ni de menos 20. O sea, ya con una sigma, con dos sigmas es 160. Porque no me está sirviendo de nada. Esta información no me sirve de nada.
especialmente la desviación estándar, y la media posiblemente tampoco. O sea, podríamos decir casi, me atrevería a decir como estadístico, que la media y la desviación estándar son extraordinariamente útiles, pero especialmente, y yo diría casi únicamente, cuando hay normalidad, cuando la variable es suficientemente normal. Si no, como os decía en un vídeo anterior, ¿no? Con la mediana, os decía, si un paciente, si una enfermedad grave, un cáncer grave, muy agresivo, la gente vive mayoritariamente 1, 2, 3 años, y hay unos cuantos que se salvan, por suerte, y viven 40, 50 años más. La media de tiempo de vida a lo mejor son 5 o 6 años. La media. Pero no me informa mucho, el 5 no. Como la edad de las personas que llevan pañales, 40 años de media, no me sirve de nada, porque no hay nadie con 40 años. No, es la media, yo no digo que no sea la media, es la media, pero no es informativa la media. Y la desviación estándar es que ya no me sirve para nada. Este 80 puede ser verdad, pero no me sirve para nada. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a ver dos artículos. El 7, vamos a los artículos, y el 5. El 5 me expresa los cigarrillos por día con mediana, primer y tercer cuartil. Ya lo hemos visto antes. Correcto. Quiere decir, seguro que han comprobado que no hay suficiente distribución normal. ¿De acuerdo? Han visto algo raro. Y además me lo corrobora el hecho de que me ponen otra variable con la media y la desviación estándar. Distinguen un caso y el otro. Muy bien, porque de esto se puede hablar dentro de unos minutitos. Pero si vamos al artículo 7, hay una cosa que os llamará la atención. Mirad. Este artículo hace una cosa. Aquí, fijaros ya de entrada que, por ejemplo, las variables dicotómicas, pues aquí en este caso hombres y mujeres, varones y mujeres, me ponen la frecuencia y el porcentaje. Muy bien. Las variables con estado civil, ¿no? Pues la situación de estado civil, pues me pone que es una variable no dicotómica, sino con 4 valores, lo ha separado en 4 valores. Me pone cada valor con su porcentaje. Como os decía, pues esto es una variable cualitativa, esto no es dicotómico, pero lo puedo dicotomizar en cualquier momento, porque yo puedo, no sé, viudas, ¿no? O viudos y respecto a no viudos, pues ya es dicotómico. O sea, potencialmente lo puedo dicotomizar en cualquier momento. Y se expresa con valor absoluto y valor relativo en porcentaje. Que como podéis ver aquí sí que ponen decimales, cosa que en otros casos para evitar contaminación numérica no lo ponen. Pero fijaros que ponen, por ejemplo, edad en años, la media y la desviación estándar. Me parece un poco grande esta desviación estándar para esta media, pero bueno, no puedo sospechar, puede ser, puede ser, pero esto no. De ninguna manera. Aquí hay mala praxis. Esto no me está sirviendo de nada. ¿Veis? Media. Cigarrillos por día. 3,6, 6,1. Aquí no ponen más menos, Bueno, esto son políticas del artículo. Ya hemos visto artículos que ponen media entre paréntesis desviación estándar, a veces media más menos desviación estándar y aquí 2 columnas. Bueno, es igual. La forma de presentarlo da igual. Aquí el error clarísimo es esto de aquí. 3,6 más menos 6,1 no sirve para nada. ¿Por qué? Porque, me imagino, ¿qué han hecho? Pues de estas 32.000 personas, pues muchos son no fumadores, seguramente, y han puesto un 0. 0, 0, 0, 0, 0. Cuando alguien fumaba, pues cigarrillos, pues mira, un paquete diario, 20. Medio paquete, 10. 2 paquetes, 40. Claramente anormal. Anormal en una clase de estadística, en un curso de estadística, quiere decir no campana de Gauss,
No lo que quiere decir en la calle. En la calle anormal es un insulto, digamos, podemos decir. Aquí no, es simplemente la descripción de una forma de distribuirse por parte de una variable. Esto es la media, yo me la creo que es la media y me creo que esto es la desviación estándar. Obviamente, yo me lo creo, lo han calculado bien. El ordenador les ha dado 3,6 de media, 6,1, pero obviamente no hay normalidad. Yo no puedo coger más o menos 6,1, porque nadie fuma un número negativo de cigarrillos diarios. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Y esto es porque no hay normalidad. Aquí hubieran podido hacer la opción del artículo que os acabo de comentar, el de las mujeres embarazadas fumadoras, que ponen la mediana y el primer y tercer cuartil o rango intercuartílico, como hemos hablado en otros vídeos. Esto es claramente anormal. Esto nunca lo haríamos. Nunca lo tendríamos que hacer. Aquí lo han hecho. Y está bien que lo detectemos. Son cosas de estas que no han parado atención. Y es un error para mí importante como estadístico. Creo que tenéis que ser muy conscientes de que hemos de expresar cuando no hay normalidad con la mediana y el rango intercuartílico. Aquí con el índice de masa corporal, bueno, pues no puedo dudar porque podría ser. Veo una media muy grande. Es posible que esté hinchada por valores de personas con obesidad, con sobrepeso, bastantes, ¿no? Personas que pesan, que hacen pesar mucho el valor, valores grandes, valga la redundancia, en este caso de pesar. Pero me lo puedo creer, no tengo. Pero esto sí, no me lo creo, esto no puede ser. Aquí no hay normalidad, clarísimamente. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a ver cuál es la regla de uso descriptivo de una variable cuantitativa. Si hay distribución normal, suficiente distribución normal, media más menos desviación estándar. Si no la hay, mediana y primer y tercer cuartil. Hay gente que hemos visto que pone directamente la diferencia. Normalmente se pone esto, porque es más informativo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo comprobar si una variable cuantitativa es suficientemente normal? Muy importante. Mirad, la asimetría o sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizada son dos medidas que se utilizan en estadística de una forma muy importante para evaluar la suficiencia en cuanto a normalidad, en cuanto a distribución normal, para valorar la normalidad de una variable cuantitativa. Mirad, la asimetría o sesgo es una medida del grado de, como dice su nombre, de asimetría. En una campana de Gauss correcta, la asimetría es cero. Cero exactamente. ¿Vale? Si yo tengo una muestra como esta, esto es la recta real y tengo estos valores, como podéis ver respecto a la media, hay mucha simetría. ¿Veis? Si yo pongo aquí un espejo, tengo una imagen muy similar a derecha e izquierda. Esto me daría un cálculo de asimetría estandarizada de casi cero. No es exactamente, si fuera perfectamente simétrica sería un cero exactamente, pero puede ser que haya un poco de asimetría, pero un valor muy próximo a cero. Si ahora empiezo a tener un poco de asimetría, ¿veis? Como ya, ahora ya no es exactamente como esto, que tengo aquí una imagen simétrica. Aquí ya la media estaría por aquí y ya no tengo una... Y aquí ya no digamos que la media estaría por aquí seguramente y no tengo simetría en absoluto. Por lo tanto, la asimetría en valor absoluto va creciendo. Digo en valor absoluto porque la asimetría puede ser positiva o negativa, dependiendo de si pesa más, si la asimetría es hacia la derecha o hacia la izquierda. Da igual. Si hay asimetría, es igual si es hacia un lado o hacia otro. Nos estamos alejando de la distribución suficientemente normal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada vez más asimetría conforme estamos en situaciones más de este tipo. Y, por otro lado, la campana de Gauss es una distribución que tiene un cierto reparto entre centro y periferia. Entre centro y periferia. Tiene
un determinado reparto, ¿de acuerdo? Entre centro y periferia. Mayoritariamente en el centro, acordaos de la campana de Gauss, más en el centro y poco en la periferia. Por lo tanto, si yo tengo la campana de Gauss, el reparto de centro y periferia en una campana de Gauss, le damos como referencia una kurtosis de 0. Una normal tiene kurtosis 0, cualquier normal, cualquier campana de Gauss. Si ahora, ¿veis? Aquí estoy creando una situación de no reparto desigual, con mucho en el centro y poco en la periferia, sino un reparto más bien uniforme, igual. Y aquí ya no digamos, completamente al revés. En el centro nada y en la periferia mucho. Esto es cada vez más kurtosis. ¿De acuerdo? También la kurtosis puede ser que esté todo demasiado centrado, todo comprimido aquí, muy compacto y nada, ya nada. A la que sales un poquito ya de la masa, ya no hay ninguno. Esto también es falta de reparto en forma de mayoritariamente en el centro, pero con presencia en la periferia. Aquí también la kurtosis puede ser positiva o negativa dependiendo de si tenemos una estructura donde todo está en la periferia o todo está en el centro y no hay periferia, ¿no? Ahora no me acuerdo cuál es la positiva y cuál es la negativa. Da igual, lo importante es que en la medida que me alejo de la situación de campana de Gauss tengo kurtosis en valor absoluto progresivamente más grande. ¿De acuerdo? Regla fundamental. Suficiente normalidad quiere decir que la asimetría estandarizada y la kurtosis estandarizada están entre -2 y 2. O sea, 0 es lo ideal, pero toleramos desde -2 a 2. Ya lo veremos en próximos, creo que es el siguiente, el concepto de estandarización. Veremos el porqué de este -2 y 2. ¿De acuerdo? -2, 2. Es el criterio de suficiente normalidad. Y el I, o sea, las dos al mismo tiempo. No suficientemente normal si ni esta o una de las dos, el valor absoluto se aleja de 2. O sea, tengo demasiada o asimetría o kurtosis o demasiada de las dos al mismo tiempo. Este es un criterio que tenéis que tener ya incorporado para siempre, para comprobar la normalidad. Y ahora, muy rápido, porque me estoy alargando mucho en este vídeo, tenemos la edad, pues aquí tenéis valores de la edad, suficientemente normal, ¿veis? Asimetría estandarizada y kurtosis están entre -2 y 2. Bueno, no es que sea muy, pero bueno, no es claramente anormal, o sea, toleramos bastante. Fijaros que aquí, de nuevo, tenemos suficiente normalidad. Bueno, veis el gráfico de caja y bigotes o el box plot, como podéis ver, tiene que haber mucho en el centro. Esto es el 50%, está más concentrado el 50% que este 25% y este 25% que está más disperso. Esto se está reflejando aquí, como podéis ver, que una gran mayoría están en el centro, ¿veis? ¿De acuerdo? Están en el centro. El Charlson. Bueno, el Charlson también podríamos aceptar suficiente normalidad. No es que sea perfectamente normal. Veis que una cierta asimetría hay. Aquí tenemos 25% y aquí tenemos 25% también, y aquí también 25%, y aquí también. Aquí está más concentrado, aquí más disperso. ¿Veis? Aquí tengo más compacto, y aquí lo tengo un poco más disperso. Bueno, pero dentro de lo que cabe, en estadística diríamos, suponer normalidad aquí no es excesivamente grave. Cuando yo puedo utilizar la media más o menos la desviación estándar y el error que yo cometo no es extraordinariamente grande. Pero si me voy a la creatinina, sí, mirad, tengo una asimetría estandarizada y una kurtosis de 4,36 y 4,14. Fijaos que es claramente asimétrica la creatinina. Lo normal son valores en torno a 1, y estos son ya valores anormales. Y se puede disparar cuando hay
La creatinina es una medida del grado de cómo está funcionando el riñón, y gente con insuficiencia renal puede tener valores de 6, de 7 de creatinina. Ella es una situación grave, ¿eh? Pero bueno, estos valores pueden darse perfectamente y hay claramente asimetría y también un reparto no de campana de Gauss, porque fijaos que en esta periferia no hay nada, ¿eh? Por lo tanto, aquí también hay problemas de reparto entre centro y periferia, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos visto mucha cosa muy importante, muy importante. Como podéis ver en los artículos, ya lo hemos estado viendo, a veces tenemos la expresión en mediana, primer y tercer cuartil, y a veces, y en algunos artículos, muy bien, unas variables cuantitativas me las expresan con la mediana y primer y tercer cuartil, y otras con la media y la desviación estándar. Esto es fantástico. Esto quiere decir que han comprobado la suficiente normalidad. Y si han visto que no era suficientemente normal, me han expresado los valores, nos expresan los valores con la mediana y el primer y tercer cuartil, porque la regla es esta, si hay suficiente normalidad, si hay suficiente normalidad, esto de aquí, si hay suficiente normalidad, aplicaremos o resumiremos con la media más menos la desviación estándar. Si no la hay, mediana, primer y tercer cuartil. Esta es la regla de uso fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.